Gracias. Bueno, para finalizar esta tarde de ponencias, le presentamos al profesor Edwin Espinosa. Él es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Maestra en Economía con mención en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador, y economista por la Universidad de Guayaquil. Sus áreas de investigación se centran en geopolítica y la teoría de la dependencia latinoamericana. Y bueno, ahora le damos pase al doctor Edwin con su ponencia titulada Las instituciones del Estado en las emergencias sociales, lecciones que la pandemia del coronavirus deja al Ecuador y al mundo. Adelante, doctor Edwin. Bien, muy buenas noches con todos. Antes que nada, confírmeme por favor si me escucha, porque estoy Sí, sí, experimentando se sin escucha. audífono en este momento. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el nombre de mi ponencia ya fue presentado. Voy a hablar un poco con ciertos ejemplos de la importancia de las instituciones del Estado en estas emergencias y las lecciones que ha dejado la pandemia, ¿no? Esta emergencia que estamos viviendo en el caso del mundo y algo aterrizaremos en el Ecuador. Voy a tratar de ser breve en un tema que es bastante espeso. La pandemia, para empezar, desnuda las tesis del neoliberalismo. Y me da mucho gusto que quienes me antecedieron hayan hablado de este tema, porque entonces me agilita más el discurso que me toca dar. Desde hace algunos años estamos viendo que hay una renovación del discurso con ciertos actores que se han atrincherado en el Internet y que han dirigido un lenguaje más hacia los jóvenes, un lenguaje simplista. Algunos de esos actores son los que tengo en la imagen, sobre todo los que son jóvenes y que están viendo este evento los conocen. Y estos actores cuestionan incluso el escueto, el chiquito gasto público en bienestar social que existe en América Latina. Lo catalogan de comunismo. Cualquier cosita, cualquier intento, por mínimo que sea, de ampliar esa escuálida política pública en Latinoamérica, en favor de la educación, en favor de la salud, es catalogada como es un peligro. Vamos a caer en el comunismo si se le da educación gratuita, por ejemplo, al niño de la calle que está recogiendo cartones y que sin la existencia de la educación pública jamás en su vida podría pisar una escuela porque no se la puede financiar. Resulta que si le damos educación pública a ese niño, estamos hasta violando sus libertades, no se le está imponiendo el Estado totalitario y su visión hegemónica y un bla, bla, bla. Bueno, yo no estoy en absoluto desacuerdo con todo lo que plantean estos nuevos actores, ¿sí? Estoy consciente de que en algunas cosas tienen razón en su crítica a los estados totalitarios del siglo XX, pero lo que no estoy de acuerdo es en querer igualar cualquier beneficio social, cualquier gasto público con esos estados totalitarios. Bueno, ese discurso que ha calado y fuerte en los jóvenes, se lo digo porque yo soy docente y conozco bastantes jóvenes afectados por este discurso, la pandemia lo hizo entrar en cuestionamiento, desnudó algunas de sus falacias. Entonces, para empezar, es obvio que los países donde el Estado demoró en actuar, tardó, dudó en actuar durante la pandemia, cuando la pandemia les llegó, han tenido peores resultados en mortandad por los efectos de este virus. En el caso de Estados Unidos y de Brasil, sus presidentes empezaron con una especie de negacionismo, una especie de conspiranoia sobre la pandemia y sobre los efectos del virus. Y tardaron en actuar. Y eso le ha costado a Brasil cerca de 500.000 de muertos y a Estados Unidos ya más de 500.000 de muertos. En cambio, para hacer una comparación, ¿no? Otros estados, los asiáticos, como China, Corea del Sur, Vietnam, el oceánico Nueva Zelanda y Taiwán, siendo países que tienen una cercanía mucho más fuerte, ¿no? Con el epicentro de la pandemia que fue China, siendo que por su densidad poblacional algunos de estos tienen las condiciones para convertirse en caldo de cultivo para una pandemia, los muertos en estas sociedades fueron bastante menores. Es fácil observar que los estados de estas sociedades tienen una presencia mayor en la vida de los ciudadanos
que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que tendrá sus virtudes como Estados Unidos y como potencia, por supuesto, pero no tiene esto. El Estado metido en la vida de los ciudadanos, ¿no? O sea, desde acá en Occidente lo vemos con cierto prejuicio, que no creemos que el Estado allá en estos países asiáticos, sobre todo en China, actúa solo para controlar a los ciudadanos, para mantenerlos a raya. Puede ser que en algunos casos sí, pero no necesariamente las acciones del Estado son todas para el control social. Asistir a los ciudadanos en este caso de emergencia, coordinar sus acciones, son algo que solo los poderes del Estado lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer una comparación, tratando de ser breve, entre las respuestas que dio el Asia, los estados del Asia, y los estados de Occidente, para comparar, ¿no? Tratando de ir rapidito. Vamos primero concentrándonos en Asia y Oceanía. Le pongo Oceanía porque voy a hablar de Nueva Zelanda. Entonces, veamos estas dos imágenes de presidentes, ¿no? Son el presidente de China y el presidente de Vietnam. Ambos son supuestamente estados totalitarios, ¿no? Gobernados por partidos únicos, el Partido Comunista. Ahí se ve el rojo amenazante de la bandera, ¿no? Con la estrellita amarilla. El que ve eso dice comunismo, no hay vueltas que darle. Sí, pero veamos, ¿no? ¿Qué respuesta tuvieron estos estados ante la pandemia? Para empezar, China, donde los habitantes de la ciudad de Wuhan tuvieron la mayor cuota de sacrificio, se llevaron pues, ¿no? el peso del confinamiento, al menos al inicio. El Estado chino actuó con cierta, digamos, duda al inicio, y era obvio, pues no, ellos fueron los que primero se enfrentaron a la pandemia. Pero luego el Estado chino efectivamente se metió en la tarea, empezó con gigantescas construcciones de hospitales a velocidades récord, pruebas masivas, confinamientos masivos, y por supuesto, pues la cereza del pastel es el desarrollo de vacunas, que si bien otros países avanzados los han tenido, pues el mérito de China es que siendo una economía emergente, no es todavía una economía que podamos considerar desarrollada, al menos bajo los parámetros occidentales, fue una de las primeras en tener una vacuna propia y pues generarle el acceso a sus ciudadanos hacia esto. En el caso de Vietnam, si bien en el caso de Vietnam, por supuesto, que es un país con unos niveles de democracia cuestionables, donde también se hizo un confinamiento forzado, ¿no? Con ciertas imágenes que nos llegan de militares apuntando con fusiles a las puertas y ventanas de las casas para que la gente no salga. Mucho de esto a veces es prejuicio occidental, mucho de esto también es cierto, por supuesto que sí, pero sin embargo lo que sí podemos decir de Vietnam es que tuvo un Estado que actuó. Y además, Vietnam es una economía que produjo sus propias pruebas, sus propios kits de pruebas para la detección temprana del coronavirus a un precio alrededor de $25, bastante asequible para su población, para la que no podía pagárselo, el Estado se la proveyó, y además esas pruebas daban resultados fiables en 90 minutos. Y esa celeridad en la obtención de los resultados fue fundamental. Hizo diferencias para salvar vidas. Se lo digo yo que vivo en un país, yo viví al inicio de la pandemia, donde acá las pruebas costaban alrededor de $500, los resultados se los daban a los pacientes después de 15 días, ¿no? Muchas veces le daban el resultado que decía positivo en COVID cuando ya el paciente, su cuerpo estaba descansando en una morgue, en un hospital. Entonces, ese tipo de pruebas, por supuesto que no cumplían su función social. Vietnam lo hizo. Sigamos, ya, listo. He hablado de dos países comunistas, como les llaman acá en Occidente, como prejuiciosamente se les llama, y bueno, como ellos también se llaman. Pero también podemos poner el ejemplo de Taiwán, de Corea del Sur y de Nueva Zelanda. O sea, en este cuadro ya el rojo de las banderas es menos amenazante, ¿no? Y además no lo podemos atacar a Taiwán como un país comunista, pues se supone que es un país antichino, ¿no? Corea del Sur ni que se diga, creo que el país anticomunista por antonomasia en el mundo es este, ¿no? Él está en una guerra constante que está en pausa con su vecino comunista Corea del Norte, por decirlo en la simplicidad del discurso. Yo sé que esto es más complejo. Nueva Zelanda, pues ni que se diga, pues no es una democracia de corte anglosajón que tiene ciertos ápices de grado de bienestar bastante interesantes. Ninguno de estos estados puede ser acusado como totalitario. Tendrán niveles de represión como todo estado,
pero por supuesto son democracias consolidadas. Y en el caso de Taiwán, el Estado intervino con mucha celeridad, cerrando fronteras, detectando tempranamente casos, hasta los que eran simplemente sospechas por síntomas leves, llevándolos al necesario aislamiento y proporcionándoles el respectivo tratamiento de no ser el caso en que haya para pagárselo. Sobre todo el manejo de datos de Taiwán es bastante importante. Yo no soy un experto en estas cuestiones del manejo de datos que ellos hicieron, pero lo leí un poco y me interesó mucho, me sorprendió bastante. No me detengo en eso por el tiempo. En el caso de Nueva Zelanda, empezaron en los inicios de la pandemia hasta con 8.000 pruebas diarias y con agentes del Estado ubicando a las personas que tenían sospechas de estar infectados para entonces aislarlos y darles el respectivo tratamiento, pero sobre todo para el respectivo aislamiento, como para no extender la pandemia. Nueva Zelanda le pagaba como Estado a esos funcionarios, ¿sí? Y ese gasto que hizo en esos funcionarios, trabajando para el bienestar público, le significó ahorros posteriores a Nueva Zelanda, porque la cantidad de muertos que Nueva Zelanda tuvo fue muy poca. Y además, pues la inmovilización, la paralización de su economía fue mucho más corta que en los estados que no actuaron y le dejaron las cosas solo al mercado. El caso de Corea del Sur, desde mi punto de vista, es digamos que uno de los que más me interesa, ¿no? Corea del Sur tenía ya las instituciones listas, ya construidas, quizá por la ventaja de haberse ya preparado previamente por epidemias como la del SARS anterior, de la porcina y de otros. Estos virus respiratorios que ya la habían aquejado y que le habían obligado a crear instituciones para dar rápida movilidad a agentes tanto privados como del Estado, además de movilizar recursos económicos. Esa ventaja, esas instituciones no las tenían los Estados Unidos. Entonces Corea empezó con pruebas masivas, incluso los casos leves, aislamientos, con aplicaciones en celulares para detectar casos y todo lo demás, y por supuesto pues con intervención, tanto, o sea, una participación tanto del sector público como privado, pero por supuesto coordinada principalmente por el Estado. Y estas economías que he nombrado, tanto estas como las anteriores, como las de la bandera más rojita, más amenazante, todas podemos decirles que tuvieron una contención exitosa de la pandemia y todas tuvieron estados involucrados. No podemos decir de lo mismo de Estados Unidos, al menos no al inicio. En Estados Unidos todo es negocio. Estados Unidos comienza a enfrentar la pandemia con un presidente que despreciaba las mascarillas, despreciaba el confinamiento y hablaba algunas cuestiones ridículas incluso, ¿no? En Estados Unidos hay cerca de 30 millones de habitantes estadounidenses que no tienen acceso a un seguro médico y no tienen acceso a medicina de ningún tipo. Son personas bastante, o sea, tienen a pesar de ser un país rico, pues, por supuesto, tiene personas en elevado número en vulnerabilidad. Las pruebas de estatales, ¿no? Los estados federales, ¿no? Los Estados Unidos, dado que tenían no la misma cantidad de presupuesto asignado que tuvieron otros países que enfrentaron esta epidemia, solo le hacían pruebas a los casos que ya presentaban síntomas. Eso era un desperdicio de recursos, pues ya mejor ni les haga pruebas, por supuesto. Y las personas que no podían acceder a estas pruebas estatales, que tenían síntomas leves pero sospechas, iban a las organizaciones privadas, a las organizaciones médicas privadas. Estas instituciones médicas privadas y por supuesto estas pues tenían precios prohibitivos. Y esto es una de las explicaciones de la enorme extensión de la pandemia en los Estados Unidos. Por suerte, los Estados Unidos, de todas maneras, es un país con instituciones estatales fuertes y ya está tomando las medidas, ¿no? Ha avanzado bastante en vacunación, subsidios a sus ciudadanos para que estos se puedan proteger, ¿no? de la pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, pues sin ninguna duda, los Estados Unidos actuó tarde y todo esto se hizo después a regañadientes. Veamos ahora el caso del Ecuador y por supuesto este es el caso que me pone a mí triste porque el Ecuador es mi país, ¿no? Rapidito. En el Ecuador, mientras escuchábamos noticias sobre un hospital construido en 10 días en Wuhan, también escuchábamos noticias sobre médicos despedidos, cientos, porque el Ecuador se había comprometido un ajuste con el FMI.
tenía un préstamo del FMI en esos momentos negociándose. Y aunque no necesito explicar el resto, porque todos los que estamos aquí sabemos y los que entienden el tema saben que las condiciones del FMI siempre son las mismas. Bajas del gasto público. El Estado en el Ecuador no actuó ni siquiera para regular los mercados. Al inicio de la pandemia, los mercados respondieron de la siguiente forma, especulando tanto mascarillas como alcohol y pruebas de COVID. Por eso las pruebas de COVID en mi país se vendían hasta en $500. Y sé que no es el único país de Latinoamérica que tuvo este problema. Porque así actúan los mercados en ese momento. Los mercados no son buenos coordinadores en las emergencias. Aprovechan esas elevaciones de la intensidad de la demanda, contrayendo la oferta para así poder tener mayor ganancia por unidad de producto. Nuestro Estado no actúa en ese momento. Y en el colmo de la desvergüenza, el gobierno del Ecuador, a través de su ministro, Richard Martínez, a quien pongo en la fotografía, pagó en el pleno mes de marzo, con una mortandad tremenda, con cadáveres en las calles, en serio esto ocurrió, pagó 324 millones de dólares en deuda externa, entre esos deuda externa adelantada. ¿Cuál era la argumentación? Es que si no lo hacía, el valor de los bonos del Ecuador iba a caer e iba a subir la tasa de riesgo país y no se podían recibir otros préstamos. Bueno, sí sabemos el fondo de esto. La razón por la que se lo hizo es porque los tenedores de bonos estaban temerosos de que el Ecuador declare default por estar en plena pandemia, pues y el valor de sus bonos caiga y pierden dinero. Bueno, los tenedores de bonos pudieron respirar tranquilos, el gobierno cumplió con ellos, pero los que no pudieron respirar ni tranquilos ni intranquilos ni de ninguna forma, porque no había oxígeno para abastecerlos en los hospitales públicos, fueron las personas que murieron en la puerta de estos hospitales, acostados en una cama o acostados en un cartón en el suelo, porque además recibieron oxígeno. El Estado no se los brindó, no destinó un centavo a la adecuación de los hospitales, al potenciamiento de los hospitales, mientras pagó cientos de millones en deuda externa. Conclusiones. Trataré de ser rápido con esto. Todos, todos los, todos los países del planeta necesitamos un sistema universal de salud. Porque cuando los diagnósticos o los tratamientos son demasiado caros, en estos casos, se aceleran y empeoran las posibilidades de empeoramiento de la pandemia. Los sistemas de salud pública deben estar preparados para esto. Y mire, muchos dicen, no, yo no tengo por qué pagarle con mis impuestos la irresponsabilidad de otro, si otro no se cuida. Bueno, habrá casos en que sí, ¿no? Pero una pandemia no es lo mismo que el tabaquismo, donde la responsabilidad individual de alguien que fuma y se encangrena sus pulmones, sí, quizás yo no tengo por qué pagarla. Pero en el caso de una epidemia, hay personas vulnerables que tienen sí o sí que salir a la calle a vender sus productos para poder sobrevivir, no tienen ahorros para vivir más de 2 días de confinamiento. Esas personas se van a infectar. Y por supuesto, si esa persona es mi vecino, hay más probabilidades de que yo también me infecte. Por lo tanto, esto es un problema social y debe tener respuestas sociales. Y necesitamos el presupuesto para esa respuesta. Las responsabilidades individuales no son suficientes en estos casos. Segunda conclusión grande, en las emergencias sociales, lo que para los mercados es eficiente, no lo es necesariamente para la sociedad. El mercado trabaja por medio de la racionalidad económica, que en síntesis es maximizar ganancias reduciendo gastos. Por tanto, cuando se deja al mercado la atención de estas emergencias, lo que los agentes privados van a hacer es responder con la especulación. Por lo tanto, con mayor escasez de los necesarios productos para enfrentar la pandemia, con precios prohibitivos y generando acciones descoordinadas, desesperadas y lentitud social. El Estado también maximiza beneficios, por supuesto el Estado tiene una racionalidad, pero es distinta. Son votos, al menos en los países democráticos. Por lo tanto, el Estado busca la amplitud de beneficios, no de ganancias económicas atomizadas. Eso lo hace precisamente el ente perfecto para atender estas emergencias. Siempre el Estado se lo acusa, y quizá con mucha razón, de gastar más de lo que le entra, de tener desequilibrios presupuestarios. Sí, el Estado gasta más de lo que le entra muchas veces, está dispuesto a eso, y precisamente por eso es el ente más adecuado para atender este tipo de emergencias. Solo las capacidades de coordinación e incluso de coerción, que a veces son necesarias, solo esas capacidades las tiene el Estado. Por lo tanto, es él quien debe atender prioritariamente estas emergencias. Por supuesto, debe participar el sector privado, sin ninguna duda. Tiene que haber una coordinación entre estados y mercados, como la ha habido en los países asiáticos. Los entes privados hacen ciencia, sí, por supuesto, pero con el presupuesto
del Estado, como lo decía pues Marina Mazzucato, si no lo recuerdo. Así que pues el Estado y el mercado deben coordinarse. Estado no es igual a comunismo, y esa lección debe quedarnos. El poder del Estado, siempre y cuando se acompañe por mecanismos democráticos, de control, contrapesos, y con un sistema de derecho fuerte, el Estado no tiene por qué ser repudiado ni temido por sus ciudadanos. La capacidad de coordinación del Estado, como ya lo dijimos, es muy superior a la del mercado y por eso él debe tomar las riendas. Los países con niveles de democracia cuestionables como Vietnam o China nos mostraron las bondades del Estado presente. Y sin embargo, también democracias consolidadas como Taiwán y Nueva Zelanda nos mostraron también que el Estado presente no necesariamente redunde en totalitarismo. No tenemos por qué temerle. Eso significa que debemos fortalecer los estados, al menos en los aspectos relativos a la atención de las emergencias y catástrofes de alcance social. Y esto lo ha demostrado la pandemia. ¿Tiene Latinoamérica con qué? Algunos dicen, no, pero la cuestión es el presupuesto. Bueno, Latinoamérica es una región extremadamente rica en recursos naturales, que exporta al mundo, que tiene una capacidad de recuperación de la renta tremenda, dado esa riqueza natural, y sin embargo no lo utiliza en beneficio de los ciudadanos. Aunque no es el tema, pero podríamos ponerlo como ejemplo a Noruega, un país rico en recursos naturales, que ni siquiera es deudor, sino acreedor. En cambio, aquí en Latinoamérica siempre hay problemas de balanza de pago teniendo esta riqueza. Pero bueno, no me meto en ese tema porque se extendería demasiado la cosa, pero podemos hablarlo en las preguntas. Estamos siendo víctimas de decisiones que se tomaron décadas atrás, sugeridas por un discurso ideológico fundamental. Es hora de dejar esos fundamentalismos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Espinosa, por su muy interesante presentación. En realidad, nosotros también nos abruma bastante los efectos que ha tenido la pandemia en el sistema de salud, pues sabemos que nuestro sistema de salud en Perú y pues también en Ecuador es bastante precario, y eso también se ve en el manejo de cómo ha sido pues tratado, ¿no? Esta crisis sanitaria, ¿no? Y pues también ha salido también que Perú y me parece que Ecuador son los países los cuales se han visto más afectados por el exceso del número de muertes debido al COVID-19. Y realmente es muy necesario el rol del Estado en este tipo de crisis. Bien, ahora para continuar con la ronda de preguntas, les agradecemos a cada uno de los ponentes por sus presentaciones. Y hay una pregunta para el profesor Edwin Espinosa. Dice, respecto al caso de Ecuador, ¿cómo se explica la victoria de la propuesta conservadora en Ecuador? ¿Y qué tan viable es el nuevo ajuste fiscal propuesto del nuevo gobierno en un contexto de crisis que requiere medidas de reactivación económica más inmediatas para el país? Pues la explicación de esa pregunta es extensísima. Voy a tratar de resumírsela. Primero, el candidato de esta extraña nueva tendencia es liberal o es conservador, depende quién lo juzgue. Uno le dicen liberal, otro conservador. Donde ese candidato sacó cerca del 20% de los votos en la primera vuelta. O sea, tiene un apoyo de más o menos tan solo 1 de cada 5 ciudadanos en el Ecuador. Así extraño es esto, ¿no? En el Ecuador votaron por propuestas de izquierda, que llevan la palabra izquierda dentro de sus planes de gobierno y todo lo demás, alrededor del 60% de los ecuatorianos. Lo extraño para los que están fuera, ¿no? del Ecuador, es que cómo así en la segunda vuelta termina ganando el candidato de la derecha. ¿Por qué tanta gente que votó por la izquierda en la primera vuelta se decide por el candidato de la derecha? Bueno, quizá eso hay que analizarlo desde otros puntos de vista, no de los postulados ideológico-económicos, porque para la masa no son tan importantes estos postulados. Jaime Durán Barba, el autor del libro El arte de ganar, que fue asesor de Mauricio Macri durante su presidencia, él tiene una respuesta para mí la más fidedigna. Acá las elecciones pasaron por las simpatías o antipatías a el expresidente Rafael Correa, que era el presidente pues de la tendencia de izquierda, por decirlo así. Según Durán Barba, más o menos el 60% de los ecuatorianos nunca votarían por Rafael Correa.
votarían por cualquier otro que se le ponga. Entonces eso explica, y sí, tuvo razón, eso explica que en buena parte de en los poblados indígenas, ¿no? De Ecuador, en los municipios donde hay elevada población indígena, donde en general se vota por las propuestas de izquierda, votaron hasta en 80% en algunos casos por la propuesta conservadora de derecha. ¿Por qué? Porque votaron contra Rafael Correa. Porque si usted se los pregunta a ellos, ellos intuyen al correísmo como dictatorial, como extractivista, como una propuesta que se autoproclama de izquierda, pero a la larga ellos la sienten como una propuesta, o sea, del hegemón, pues, ¿no? O sea, un simple exportador de materias primas que la saca de su territorio, que le genera conflictividades, ¿sí? No se sienten retribuidos por esa riqueza que ven extraer, ven cómo las ciudades crecen, pero ven cómo no crece su población, por eso el sector rural, sobre todo el sector rural indígena, prefirió votar por la propuesta de derecha. Ahora, si eso, se van a arrepentir de eso en el futuro, no lo sé, pero yo estuve en un conversatorio hace unas semanas, precisamente con uno de los líderes históricos indígenas de la Amazonía, y él me explicaba que eso va más allá de izquierda o derecha. En el campo las cosas son otras, es muy distinto a como lo entiende la gente de la ciudad, y peor aún a como lo entienden los intelectuales y como lo entendemos los académicos. Sus razones son otras y van más allá. Bueno, me hizo otra pregunta dentro de la misma. Primero es por qué perdió las elecciones el progresismo, por qué ganó el conservadurismo, y otra más me hizo, disculpara que se me fue. Una segunda parte tenía esa pregunta. Era, dice, ¿qué tan viable es el nuevo ajuste fiscal propuesto del nuevo gobierno en un contexto de crisis que requiere medidas de reactivación económicas más inmediatas para el país? Sí, verá, es que ahí entra la dicotomía esta, ¿no? Sí, sí, hago el ajuste, pero ¿para qué hago el ajuste? El ajuste supuestamente lo van a hacer para recibir más dinero del Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, al menos en el discurso, recibiremos más dinero, pero solo si hacemos el ajuste. Entonces la cuestión es, yo me pregunto, entonces, ¿para qué recibimos más dinero? Pues si vamos a hacer ajuste. Una cosa bien, bien rara. Verá, mire, en el Ecuador, y esto es un problema estructural de toda América Latina, tanto si ganaban los candidatos de la izquierda o si ganaba el candidato de la derecha, dado que nosotros estamos dolarizados y no podemos emitir dólares, tenemos esa situación especial, la única forma de generar una expansión fiscal que recupere la economía era con deuda, al menos la única forma a la mano. Entonces, tanto si ganaba la izquierda como si ganaba la derecha, vamos a pasar por un ciclo de endeudamiento. Claro, según su ideología y su postura, harán cosas distintas con esa deuda. Bueno, vamos a entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento. Y además, el candidato ganador, que todavía no se posesiona como presidente, ya habló de duplicar la oferta de petróleo, duplicar nuestras exportaciones petroleras, por supuesto, para pagar esa deuda. Es decir, vamos a entrar en un nuevo ciclo, tanto de extractivismo como de deuda. Si deuda es ajuste y extractivismo es conflicto, pues vamos a entrar en un nuevo periodo de conflictividad. Eso es lo que va a pasar en el Ecuador con mayor probabilidad, al menos si el candidato cumple sus propuestas. Si el FMI se ablanda, que el FMI es el que le da las órdenes, ya acaban de nombrar al ministro de Economía, al futuro ministro de Economía, ¿no? Ya dijo el candidato ganador quién va a ser, y es un exfuncionario del FMI. Es eso, o sea, el FMI es quien va a gobernar el Ecuador, y por supuesto el FMI significa muertos en las calles. O sea, eso es lo que va a pasar. Espero que, no sé, de alguna forma, no espero que les dé una epifanía a la medianoche, les digan, no contrates al FMI, la salida es la elevación del gasto público por medio de qué sé yo, hay que hacer transferencias a los hogares y todo eso. O sea, esperaría que eso pase, pero no creo que eso ocurra. Espero que al menos por evitar la conflictividad y obtener ratios de gobernabilidad suficientes para poder terminar su periodo tranquilo, al gobernante de derecha por lo menos tenga por un ápice de qué sé yo, de gasto, de ganas de hacer gasto social, por lo menos con esto, con esta deuda que le va a entrar. Eso, y de ahí, pues bueno, estamos en una pandemia, no vamos a salir o sea, no vamos a terminar esta crisis económica
hasta que termine la pandemia, hasta que el mundo entero se empiece a mover. Más que nada nosotros que somos muy dependientes de las exportaciones hacia afuera y de la entrada de dólares. Eso en ese tema. La última pregunta. ¿Existe la posibilidad de que en América Latina el Estado pueda tener una mayor participación sin tender al autoritarismo, como el caso de Venezuela, o los marcos institucionales no serían lo suficientemente fuertes? Sí, eso es todo. Edwin, adelante, te corté. Gracias. Bueno, iba más o menos a decir lo mismo, ¿no? O algo parecido. Ya, sí, considero que hay niveles altos de autoritarismo en Venezuela, pero pucha, que el resto de economías de países latinoamericanos no se quedan demasiado atrás. Miren lo que estamos viendo en Colombia, en Brasil, pregúntele a los habitantes de la selva si su estado no es represivo. En el Ecuador, preguntémosle lo mismo, ¿no? A los expropiados. En nuestro caso, mire, nosotros también tenemos fosas comunes, ¿no? De tribus enteras enterradas en la selva por donde pasaron las petroleras. O sea, ¿es eso no un estado represivo? Por supuesto que lo es. En el caso de Venezuela, sí, esa represión está en vitrina, ¿no? Por los medios, ¿no? Porque por cuestiones de el dominio de la política exterior estadounidense y sus intereses, pues es eso lo que se expone, ¿no? En la vitrina de los medios. Sin embargo, o sea, no sé hasta qué punto esto pueda seguir siendo cierto, ¿no? Pero ya muchos autores lo han dicho, ¿no? Los países ricos en recursos naturales y que encima se dedican a la exportación de esos recursos naturales como especialización única, como el caso del Ecuador y muchos de los latinoamericanos, tienden a ser represivos, tienden a tener estados represivos. Y hay casos excepcionales, ya será el caso de Noruega, lo volvemos a poner, quizá en el caso de Nueva Zelanda y Australia, pero claro, habría que puntualizar, ¿no? Habría que preguntarle a los nativos, no a los originarios, los pueblos originarios de esos países, si es que su estado es o no represivo, y seguramente le van a decir que sí, ¿no? Los expropiados, por supuesto que sienten represión. Entonces, en nuestro caso, ¿no? Como dice el refrán popular, ¿no? Lo que es de todos no es de nadie, y como se supone, al menos en el caso de Ecuador, que el petróleo es de todos, pues los que están en el Estado, los que están en los puestos de poder en el Estado, son los que deciden por todos, a nombre de nuestro voto, qué se hace con esos recursos petroleros. Y nosotros tenemos el extraño caso de que teniendo reservas de petróleo mayores que las de Noruega, en nuestro caso como Ecuador, no tenemos el mismo nivel de beneficios sociales otorgados por el petróleo que tienen los noruegos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, ya ahí sí el tema se vuelve más complejo. Entonces, si se puede fortalecer al Estado, que era la pregunta, sin caer en niveles de autoritarismo de Venezuela, como dijeron, ¿no? Ya, generalicémonos, sin caer en un nivel de autoritarismo de parte de ese Estado. Yo creo que en nuestros casos al menos no, así como están las cosas, no. Nosotros, en mi experiencia de vida y la lectura histórica de mi país me lo muestra. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, son gobiernos que van a tener conflicto porque son gobiernos que se financian por medio de la extracción de recursos naturales, por medio de la expansión de la frontera petrolera, donde viven gente que está enajenada de los recursos que ven sacar, que ven petróleo derramarse sobre sus aguas, que ven mercurio derramarse sobre la agua que toman sus vaquitas y que la ven morir. Por gente en las ciudades que se siente enajenada. Que mi país está creciendo, pero que a todos le va bien menos a mí, porque en la televisión yo veo que el país está avanzando, pero yo sigo pobre. Entonces, evidentemente, esas sociedades van a seguir siendo conflictivas. Yo creo que es el modo de financiar ese Estado lo que genera el conflicto, pues, y en los países con riqueza natural, pues, lo primero que se me va a ocurrir es pues, la extracción de esa riqueza. Y eso me genera, pues, no, como hay una definición de la propiedad bastante vaga sobre esa riqueza, pues va a haber una pelea, un conflicto sobre la apropiación de esa renta que genera la exportación de ese recurso. Y eso va a mantener mi sociedad siempre conflictiva y necesariamente pues siempre represiva. Eso. Muchas gracias, estimados ponentes, por las impecables exposiciones y sus específicas respuestas a las preguntas dadas por el público.
Agradecemos también la participación del público que asistió el día de hoy a través de Facebook y también a través de la sala Zoom. Les damos un agradecimiento especial, sobre todo a los miembros de la organización Rethinking Economics Perú. Y quisiéramos también desearles que tengan un buen fin de semana. Y si desean conocer más acerca de diferentes escuelas de la economía con una visión pluralista y actual, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Rethinking Economics Perú en Facebook, Twitter e Instagram. Esperamos contar con su participación para futuros eventos y les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerlos a todos. Muchas gracias. Igualmente. ¿Podríamos gusto. tomarnos una foto Edwin, final? Alejandro, Disculpe. Matías. Una foto. Una foto. Sí, por favor. Ya. A ver, 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.